Me hago presente, mi nombre es nuevamente Alexander Jaramillo, soy el CEO de ARE Solutec. ¿Qué vamos a ver? Primeramente vamos a ver principios básicos, problemas comunes y luego nos vamos al tema que es especialmente a controles de acceso y el video portero. En control de acceso vamos a ver lo que es el modelo K1T320 de Haivision. Vamos a partir con la primerita que es el voltaje. ¿Y por qué le he puesto el voltaje? Porque si nosotros llegamos a una instalación de un sistema de seguridad electrónica, la primera variable que nos vamos a topar o la que primero debemos analizar es el voltaje. Es bien difícil que lleguemos a una instalación y digamos, ese toma tiene 10 amperios. Hasta suena raro, ¿no es cierto? O ese toma va a soportar unos 10 watts. Es raro. Entonces, siempre la primera variable que nos vamos a topar es el voltaje. Como tal, el voltaje, ¿qué se define? El voltaje es la fuerza que pone en movimiento a los electrones. Aquí todos los tomacorrientes que van a ver, va a existir voltaje como tal, ¿cierto? Ya, dentro de lo que tenemos términos importantes para el voltaje, tenemos la garantía del correcto funcionamiento. Como les he comentado, si es que en un punto no está bien los 110 voltios y yo que sé, cae a unos 108, 105 voltios, peor todavía, hay que llamar a la empresa eléctrica y decirles que no está bien el servicio y que tienen que corregir, o corregirán factor de potencia, lo que sea. Si es que no está bien esto, va a tener una repercusión en lo que es nuestro sistema de seguridad instalado, ya sea cámaras, DVRs y los diferentes dispositivos, ya que si tenemos 12 voltios, 48 voltios en DC, obviamente para obtener este nivel de voltaje tiene que estar alimentado de 110 voltios principalmente, ¿no es cierto? Además tenemos que afecta la calidad y estabilidad del sistema. Si eso le transmitimos a todos estos sistemas de seguridad electrónica, ¿qué creen que pase? Prácticamente se van a reiniciar los equipos o darán falsas alarmas. Entonces es muy importante considerar el nivel de voltaje. Ya, también tenemos lo que está directamente relacionado con la seguridad en los sistemas. Un voltaje incorrecto puede dejar inoperativos los dispositivos, como les había comentado. Si no está bien el voltaje de 110 voltios, el punto donde estamos alimentando todo nuestro sistema de seguridad prácticamente va a estar fallando. Verán, aquí les quería dar un consejo, digamos, ya, en base a la experiencia de nosotros. Si bien es cierto, nos ha pasado también que se inventan puntos, ¿no? Ustedes llegan a una casa, inclusive zona residencial, hasta industriales, he visto que se inventan nomás. Por arriba hay que conectar, yo que sé, un aire acondicionado y sacaron un punto de 110, 220. Pero el de 110 le dejaron ahí con cable salida, entonces voy, conecto la cámara arriba y la enchufo, ¿sí? Pero yo les aconsejaría, verán, en cuanto a instalaciones, que no lo dejen tan expuesto como coger y enchufar. ¿Por qué? Porque si es que pensamos en un escenario feo, donde entra alguien y están cámaras, el ladrón coge y desenchufa y se acabó. O sea, literal. Justamente aquí, verán, de lo que nosotros hemos instalado, lo más conveniente es poner cajitas herméticas, que sí las han de ver visto, ¿no es cierto? Sí. Estas cajitas herméticas como tal están prácticamente dentro de aquí la fuente de alimentación. Lo mismo que me decía que simplemente se conecta el enchufe, aquí en esta instalación lo que hicimos es cogerle y ponerle una cajita Dexon. Sí, en esta Dexon está la alimentación de lo que sería 110 y de ahí ya subiría los 12 voltios con el adaptador. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es esto? Y les pongo en el contexto. Aquí esto era una mecánica. El problema de ahí era llevar el control de asistencia, ya que las personas iban y jugaban y moñaban. De hecho, habían dañado el último sistema de control de acceso. Entonces, para lo cual obviamos por coger y ponerle lo que es la alimentación aparte. De por sí ya ocupaban este tomo. Entonces, prácticamente aquí es cogerle y ponerle un poquito más hermético. No creo que se cojan y pongan a desarmar ahí todavía la caja hermética. Algo que nos pasa bastante en los videos es que cuando decimos estas cosas nos dicen: pero el delincuente solo va a destornillar y le saca. O sea, sí, si es que un delincuente quiere robar, va a buscar 10,000 formas. El tema es complicarle más y más y más y más. Ese es como que lo que se está buscando. Exactamente. Entonces, como esto pueden ver, mi sugerencia, los que instalen, ¿no es cierto? O si de aquí van a seguir instalando, es que le hagan una cajita hermética si es que derivan de algún circuito, la alimentación, o si es que tienen por ahí junto. Simplemente le ponen más hermética como para que no haya problemas de que desconecten o después desenchufen. ¿Cuáles son los voltajes más comunes en la parte de seguridad electrónica? Yo ya les he comentado que en la parte eléctrica el principal voltaje que nos vamos a manejar es 110, ¿sí? Muy independiente si esté una puesta a tierra o no esté, ¿sí?
¿Cuáles son los voltajes más comunes que se han encontrado? 12, 48. Sí, exactamente. Y todos estos voltajes son en DC, ¿no es cierto? Sí. Entonces prácticamente son los más comunes en lo que es sistemas de seguridad. 12, como ustedes me dicen, 24, 48. Y lo que les comentaba para 110 voltios. Entonces aquí tenemos ejemplos prácticos de los cuales, bueno, ya hemos hecho el primero que les decía. Es medir el voltaje en los tomacorrientes. Como primer punto, siempre que vayan, es de dónde nos vamos a alimentar. Y midan ese voltaje, ¿sí? Revisar los reguladores de voltaje, como les decía, siempre ese foquito rojo que puede estarnos dando una alerta. Preguntar si tienen un sistema de puesta a tierra, lo que nos comentaba el señor, es bien importante el sistema de puesta a tierra, siempre y cuando lo tenga instalado, porque muchas de las veces no hay ni en zonas residenciales está puesto lo que es tierra. Y como les decía, en derivar circuitos siempre tomen en cuenta esto. Ustedes cuando vayan y busquen ese punto eléctrico de voltaje, tomen en cuenta que ustedes se van a derivar ya sea del circuito de fuerza o el circuito de iluminación. Sí, ¿a qué voy esto? Que ese circuito de iluminación se entendería que están todas las luminarias. Pero ¿qué pasa si es un circuito de tomas? ¿Quién sabe que están conectándose ustedes a lo que sería un microondas, a una lavadora? Cargas que son pesadísimas. A una ducha eléctrica. Vamos con los principios de la corriente. Como tal, nos dice que la corriente eléctrica es la magnitud que representa el flujo controlado de cargas eléctricas que circulan a través de los conductores. Sí, el concepto más sencillo para darles es que la corriente es el flujo de electrones por un conductor. Ya, eso es lo que ocurre. El voltaje es la fuerza, la corriente es el flujo de electrones en un conductor. ¿Sí? Ya, como tal, ¿qué es lo importante de la corriente eléctrica en nuestros sistemas de seguridad? La corriente es fundamental, ¿por qué? Porque permite dimensionar correctamente las fuentes de alimentación, la suma de corrientes de cámaras, sensores controladas en determinada capacidad del UPS. Sí, la variable corriente como tal, como les comentaba, cuando ustedes lleguen no es que van a medir la corriente directamente, sino miden el voltaje. Pero la corriente es la magnitud eléctrica que va relacionado con el voltaje. Sin la corriente eléctrica, ustedes no se van a dar cuenta si podemos dimensionar un CCTV o podemos implementar ahí mismo más, ¿sí? Mientras que una corriente excesiva puede sobrecalentar los conductores, dañar equipos, activar protecciones y fusibles. Y esto va a perjudicar lo que es el calibre del cableado. Como tal, la corriente que circula en el determinado tipo de sección del conductor. Sí. Aquí tomemos en cuenta que, por ejemplo, les hablo un caso real. Alguien me dice ¿quién dijo de la caja de breakers, que era un circuito directo de la caja de breakers? Usted. Ya. Cuando se abre la caja de breakers y está dimensionado mal las cargas, ¿qué es lo que usted encuentra en el conductor a simple vista? En una inspección visual nomás. Exactamente. El cable como tal está ya negro. Y peor si no es cobre puro. Inclusive la chaqueta, o sea, el aislamiento ya está como quemado. ¿Por qué pasa eso? Porque está mal dimensionado. ¿Sí? ¿De qué manera esto afecta o repercute en los sistemas de seguridad electrónica? Si nos derivamos al circuito que está ese cable mal, lo mismo que el voltaje, va a dar fallas. El sistema de seguridad se va a reiniciar, va a dar fallos, todo se va a alocar en el sistema. Entonces, la variable como tal, corriente, también hay que tomarla en cuenta, ¿sí? No se olviden de eso. Y como tal, tenemos lo que es la relación con la protección del sistema. En seguridad electrónica, el control de corriente está asociado a fusibles, protectores electrónicos, fuentes de alimentación, y etcétera, etcétera. Como tal, las protecciones para corriente es lo que tenemos en la caja de breakers, ¿sí? Para las protecciones que tenemos en la caja de breakers no viene en una magnitud de voltaje, ¿no es cierto? No viene en resistencia o en potencia. Lo que viene en las pastillas, los breakers termomagnéticos, les indican el amperaje. Si superan ese amperaje, como tal, va a saltar el breaker, lo que comúnmente se sabe, y se apaga el circuito. Ahora vamos al principio de la resistencia. Como tal, la resistencia eléctrica verán, les voy a dar la definición más coloquial, pero si es que por ahí me gitea el Juan Bautista, es porque en temas de alternas sí se maneja tema de fasores,
o sea, no es como en DC, ¿sí? Pero aquí más como está relacionado al tema de seguridad electrónica, vamos a definirle que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Sí han de haber escuchado esa definición, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Ya, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Como tal, las resistencias, ¿cuáles van a ser aquí en nuestro sistema de seguridad? Todas estas. Estas son nuestras resistencias, ¿sí? No nos confundamos que el fabricante no es que nos coge y nos dice, mire, este tiene una resistencia de 8 ohms, esta tiene de 5 ohms. No, el fabricante nos da en la variable de potencia, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es la potencia. Entonces, como tal, en un circuito de CCTV vamos a tener todo lo que es resistencia. Todas estas son resistencias en nuestro circuito, ¿sí? La resistencia como tal influye en la caída de voltaje, ¿sí? A mayor resistencia en el cableado, por distancia, calibre inadecuado o empalmes deficientes. Verán, aquí les quería comentar lo que les decía de caídas de voltaje. Hay un tema bastante conocido en seguridad electrónica, que incluso hasta ha habido discusiones en redes y demás, y es lo de la caída del voltaje al momento de que conectamos UTP a cámaras de seguridad. Ajá. Ese es como que el caso más conocido, que se habla bastante, porque a veces dicen, sí, te dicen que le pongas en una hacienda una cámara en tal lugar, le pones el cable y ves que ya le conectas, todo está bien, pero no te llega la señal. Entonces, esto es justamente la caída de voltaje y después la resistencia. Ajá. Entonces, en temas de seguridad electrónica ya están estableciendo ciertos parámetros inclusive. Las dos torres de transmisión, ¿no es cierto? Ya. Aquí en esta transmisión va a haber una caída de voltaje, ¿sí? La misma relación en circuitos de sistemas de seguridad, ¿sí? Como tal vamos a tener lo que es el DVR y la cámara. Aquí nuestros compañeros, bueno, ayer creo que fue Fulmegas, ¿no? Él es más redes, ya. Pero ¿cuál es el principio que les quiero decir? Nace desde el tema de ingeniería eléctrica. Como tal, aquí hay una caída de voltaje. En sistemas de seguridad electrónica ya está establecido que por el UTP hasta 80, 90 metros es lo máximo. Ajá, y siempre y cuando sea cobre encima más, ¿no es cierto? Ese mismo principio se aplica aquí, ¿sí? Va a haber una caída de voltaje. ¿Por qué hay una caída de voltaje? Porque si de aquí estoy con el DVR y al fondo está mi cámara, ya está establecido que en ese UTP, en base a todas las pruebas que han hecho, ya va a haber una cierta caída de voltaje. Si superamos eso, ya no nos va a dar señal, o a veces da como que fantasmas en las cámaras, empieza a fallar. No sé si les ha fallado inclusive en las fuentes de alimentación independientes. No está centralizado el DVR. Ya, verán como tal, aquí tengo un ejemplo de resistencia, ¿sí? La pregunta, ¿se puede o no se puede empalmar cobre con aluminio? Una vez fuimos a Ibarra donde habían empalmado. ¿Sí han visto el cable triplex? ¿Sí? Ya, cable triplex como tal viene el neutro descubierto y las dos fases enchaquetadas. ¿Qué pasa? La alimentación como tal, la cometida principal, estaba empalmada así con el cobre. Ajá. Estaban empalmados dos materiales diferentes. ¿Qué pasa? De lo que llegaban a la caja de breakers, de ahí mismo sacaban lo que era su CCTV. Pero este como tal, como era el principal, estaba ya sulfatado. ¿De qué color se hace? Y al sulfatarse se hace de un color como medio verde, así. Esto sube la resistencia y obviamente va a dar unas fallas en todo el CCTV, ya que se hace inclusive puntos calientes, que se le llama en la parte eléctrica, ¿sí? Si estos puntos calientes me afectan directamente a la corriente que ya vimos, nuevamente, sistemas que se reinician, falsas alarmas y tanta cosa. Sí, tómenle en cuenta eso, que si es que por ahí ven como yo, vi la cometida, primero no era ni conducto, era apoyada al bloque, el cable triplex, y la humedad le llegaba al neutro. Sulfatado, trizado el aluminio. Yo miré eso y digo, ¿y cómo va a poder funcionar bien? Entonces, les sugiero como que hagan una como inspección visual al momento que lleguen a la instalación. Ya, este ejemplo les quería compartir. Esto es lo que ojalá no me fune el compañero Juan Bautista. Él dice que está mal, pero para temas muy coloquiales se entendería. ¿Cuál es el tema del voltaje? Como les había comentado, es la fuerza, ¿no es cierto?, que pone en movimiento a los electrones. Como tal, la corriente es la que pasa y la resistencia es la que se está oponiendo a la corriente eléctrica. Sí, es una definición gráfica de lo que es estas magnitudes que les he dicho ahora. Sí, y ahora finalmente miremos lo que es la relación dentro de la ley de Ohm. Las tres magnitudes, considerando una muy importante, que es muy importante el tema de seguridad electrónica, que es la potencia, ¿no es cierto? Como les había indicado, el fabricante no les da en ohms,
la resistencia de estas cámaras como tal. Lo que da es una potencia. Por eso es que en circuitos de PoE, lo que tenemos ahí en el switch es una potencia, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos la potencia en un circuito donde vamos a instalar? Digamos que tenemos un CCTV, ¿ya? ¿Qué les digo? Vamos a instalar un CCTV. Pero necesitamos conectarnos de un punto eléctrico. Sí, ese punto eléctrico como tal va a tener su voltaje y su corriente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si de aquí... ¿Qué pasa si de aquí despejamos lo que sería la corriente, ¿no es cierto? La variable voltaje va a estar al lado derecho. Si despejamos, se pasa al lado de acá. Está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Sí, se me dice entender. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que nos quedaría? Que la potencia dividido para el voltaje es la corriente, ¿sí? ¿Por qué es importante la potencia? Porque al momento que nos da el fabricante la potencia, como tal, ya tenemos el valor de voltaje. El dBr, el NBr funciona a 110. La variable ya tenemos que es 110. Tenemos la potencia y tenemos la corriente. Sí, por ese calibre de conductor tenemos que dimensionarle en base a esa corriente. Ya, el tema de potencia, ¿sí? ¿Por qué nos sirve? Porque nos permite dimensionar en base al fabricante cuánto es la corriente que vamos a consumir si despejamos, ¿sí? Y calcular el calibre del cable, ¿sí? Obviamente no es que consume bastante un CCTV, ¿no es cierto? Si ese proyecto, digamos, que ustedes tienen, el CCTV necesita su alimentación, aplíquenle esta fórmula, es sencillita. De hecho, colegas les van a dar, que es la más práctica, ¿sí? No vamos a ver nada de fasores, ni vamos a ver temas de frecuencia, porque no es esto eléctrico. Pero tómenlo en cuenta que esta es la más importante. Pueden despejar aquí para ver voltaje y la corriente, ¿sí? En base a la potencia que nos da el fabricante. Como tal, aquí vamos a tener calibres 14, multihilos, ¿sí? O también el típico que encontramos en casitas ya más antiguas, que es el Solid, que es el que más se ha ocupado. Siempre casi se ha ocupado este tema, ¿cierto? Tema Solid. Sí, le voy a pasar para que le vean, ¿ya? Ya. Entonces, con respecto a la potencia y acabando ya este tema de la parte eléctrica, tenemos algunos detalles. La potencia es crítica, ¿por qué? Porque permite dimensionar correctamente las fuentes de poder, como les decía, para calcular un correcto dimensionamiento del cable. Que en la parte de seguridad electrónica ya hay sus estándares, ¿no es cierto? Del CCTV a la cámara, sus 80 metros, y si es que es cobre, mejor y tanta cosa. Pero si lo relacionamos al tema de ingeniería eléctrica como tal, sí, sale desde este concepto, ¿sí? Porque obviamente tenemos que dimensionar bien el calibre del conductor. O sea, esa formulita sí les diría que se anoten, es muy interesante. Ajá, dentro de lo que es la ley de Ohm. Sí, aquí no vamos a ver nada de lo que es fasores ni nada de eso. Sí, netamente en DC. Sí, aquí tenemos las magnitudes eléctricas como tal. El voltaje, la corriente y la resistencia. Aquí son los símbolos que ustedes ven en los cargadorcitos. Viene 12 voltios y a veces en letras chiquitas en DC o AC. Igual la corriente en amperios y los ohmios en resistencia. La potencia en W. Sí, ¿por qué les digo esto? Porque si alguien dice, yo qué sé, Eric, ¿de qué voltaje es ese cargador? Algunos saben venir y dicen 12 amperios. No, o sea, estas son las unidades de medida de cada variable eléctrica. Ya, entonces como tal vamos a ver lo que es tipos de alimentación en seguridad electrónica. Sí, en seguridad electrónica vamos a tener lo que es en AC y DC, ¿no es cierto? Pues, verán, entonces vamos a entrar a lo que es el tema de AC y DC, ¿no es cierto? Es facilito, o al menos quiero que se lleven esta idea, ¿sí? ¿No es cierto? Vamos a tener lo que es la gráfica, ¿sí? Vamos a tener lo que es el voltaje en AC. Y acá pongámosle el voltaje en DC, ¿sí? Esto como para que tengan una idea de lo que están midiendo cuando ocupen la pinza o el multímetro. Sí, como tal el voltaje AC sí es una onda sinusoidal que viaja en el tiempo. Este es tiempo. Y este es tiempo. Y este es voltaje DC, ¿sí? Ya, en la escala que tenemos aquí, si ustedes le ven, la onda sinusoidal siempre se repite, ¿sí? Con el tiempo. Sí, esta va variando. Eso es el voltaje AC, ¿sí? Va a variar en el tiempo. A diferencia del voltaje DC, que si tenemos 12 voltios, 48 voltios, lo que nos dé los sistemas de seguridad, esa es constante en toda la línea del tiempo, ¿sí? Es la mayor referencia que se puede llevar. Ajá. La una varía con el tiempo, la otra es constante, ¿sí?
Generalmente, como les digo, en sistemas de seguridad electrónica es este. Generalmente siempre se ocupan, como vimos, los niveles de voltaje en DC, ¿sí? Tomando en cuenta que siempre la alimentación principal generalmente es en AC, ¿sí? Muy independientes se ocupan, paneles para la alimentación principal, o si ocupan, UPS o baterías, lo que sea. Ajá. Pero generalmente siempre van a tener la alimentación principal de todo en AC. Y esto le transformamos luego a lo que sería DC para alimentar los diferentes puntos, o si es que es centralizado. Ahora, vamos a verle lo que es el consumo real, ¿sí? Desde fábrica siempre nos dan un voltaje o potencia sería nominal. Hay valores que dan desde fábrica, pero lo que es nominal no es el real como tal el consumo. Sí, la diferencia con el real es que es el que ya estamos ocupando en campo o al momento de la instalación. Sí, típicos de consumo: cámaras con IR encendido, sí, los motores de cerraduras o equipos arrancados. Sí, ejemplo rápido, por ejemplo, un 0.5 amperios que puede subir a 0.8 en la noche. Sí, eso en consumo ya real. Y una fuente nunca debe trabajar al 100% de su capacidad. Esto hasta en temas de diseño eléctrico siempre se considera eso, que no hay que trabajarle al 100%, sino a un 80%, ya que pueden dimensionarle de otras cargas. Por ejemplo, cuando se hace proyectos a nivel de parte eléctrica, siempre se hace un estudio de cargas donde se va a ver cuáles son las cargas que se van a instalar en una casa, en una casa, y se dimensiona todos los puntos en base a esas cargas. Sí, no podemos decir que si ese punto generalmente se deja inclusive separando lo que es de la cocina, ya que las cargas son fuertes ahora, no le van a unir ese con los de los dormitorios, ya que se va a aumentar la carga como tal. Sí. Para concluir esta parte de lo que sería la relación con el tema de ingeniería eléctrica al tema de seguridad electrónica, recordemos que en seguridad electrónica la electricidad no es solo la energía, es estabilidad, confiabilidad y durabilidad del sistema. Como les he dicho, cualquier sistema de seguridad electrónica necesita su alimentación en base a un punto eléctrico en AC, ¿sí? Sí, a menos que quieran hacerlo con sistemas solares, pero eso hasta ahorita todavía sigue siendo medio costoso. Ajá, todavía no se ha establecido, ni el mercado mismo es como que estable. Entonces, preferiblemente tomen en cuenta que siempre van a estar dependiendo de la energía eléctrica para cualquier sistema de seguridad. Explicarles desde el tema de control de acceso. ¿Alguien ha instalado controles de acceso? ¿Sí? Ya. Sí, en realidad un control de acceso lo que nos permite es dar ese acceso o restringirle a esa persona. ¿En base a qué? A diferentes dispositivos, a diferentes configuraciones. Ya sea el ingreso, ya sea por huella, ya sea por clave, tarjetas, nos permite ese acceso como tal, ¿sí? De todos los que han instalado controles de acceso, nos pasó una vez. ¿Te acuerdas de él? Pregúntales. Con respecto a lo de la ley. Ajá. Así. Los que han instalado el control de acceso han tenido problemas con la empresa que les ha hecho instalar al decirles que esto es prohibido, el llevar datos biométricos de los empleados. Sí, ¿verdad? Sí, es algo bastante común en el país, porque sí es cierto en parte. En parte es verdad que las personas no pueden tener nomás de nuestro huella dactilar, nuestro iris, nuestro rostro. ¿Por qué? Porque eso podrían ellos mal usar para poder acceder a nuestras cuentas, a nuestro teléfono y cosas así. Entonces, en la ley sí es cierto que está dicho esto, pero la mejor manera de poder manejar esto es que la propia empresa escriba o redacte alguna especie de documento en el cual asegure que no se va a mal usar estos datos biométricos. Ajá. Ese es el respaldo que nosotros tenemos como técnicos para poder manejar este tipo de datos y que no nos vengan en contra a decir es que el señor me dijo que podía nomás llevar los datos. Entonces, eso es muy importante. Sí, eso es lo que nos pasó en un proyecto que nos daba como que la duda y digo, ¿pero por qué? Entonces, claro, era como que la misma persona nos dijo que no pueden esa información recaudar, vayan a ocupar para otras cosas. Entonces, bueno, ahí sí ya es un conversatorio entre la persona que está a cargo y nosotros como instaladores. Sí, entonces verán, el control de acceso es un sistema de control, es el conjunto de dispositivos que les decía, electrónicos y lógicos que permiten o restringen el paso ya sea a un área determinada o a una persona. Y el objetivo principal es controlar quién entra, cuándo entra y a qué hora entra. Justamente por allá nos decía el registro.
nos permite, en base a modelos que tiene, por ejemplo, el que le ven en la pantallita, es el modelo K1T 320, que es de Haivision. Ese como tal es un modelito, digamos, básico, digámoslo. Pero en realidad ya no es tan básico como lo que encontrábamos anteriormente, que era con una contraseña y se podía ingresar. Le mejoraron y ya tienen lo que es en este lente un reconocimiento facial. Inclusive sirve como cámara. Si ustedes se entran a la aplicación, ya es una cámara más. Obviamente no se va a poder girar, pero ya tiene un ángulo de frente. Y también lo que tenemos con el tag y también con la huella dactilar. Entonces es un modelo, digamos que ellos lo dijeron como que un poco básico, pero no lo diría tanto así, si yo más bien le diría como que un modelo sencillo al momento de instalar, porque ya tiene funciones más amplias, pero en el mismo modelo. Al momento de la instalación del control de acceso, existen todos estos dispositivos, ¿no es cierto? Vamos a tener lo que es la chapa magnética, vamos a tener la fuente centralizada y el botón no touch. Aquí vamos a tener cuál es el funcionamiento de lo que es un control de acceso. Aquí era para restringir el ingreso de una parte, eran elementos médicos, eran, ¿cierto? Laboratorio médico. Laboratorio, era un laboratorio médico. Obviamente aquí ingresaban personal de servicio y lo que eran los profesores, pero querían restringir el tema. Ahí pausa el amigo Natito. Sí, para este caso sí se ocupó lo que es una cerradura magnética en esta parte de la puerta de vidrio, un botón no touch que era para la salida, ¿sí? Y para el ingreso se ocupó lo que es el control del biométrico, porque era por huella y era por clave. Sí, en este caso lo que nos está ayudando el compañero, sí, vamos a conectar 3 elementos nada más, que es los que vienen en el kit. Es la fuente, la chapa, la cerradura magnética y el botón no touch. Sí, funciona de manera independiente sin lo que sería el control de acceso. Después ya vemos el siguiente diagrama. ¿Por qué es esto? Porque hay veces que sencillamente quieren un pulsador no touch para la salida o para la apertura de la puerta y pare de contar. Sí, en ese kit sí resaltamos el hecho de una fuente centralizada, ya que esto nos evitamos. Son conexiones medias tediosas, ¿verdad? La siguiente persona que se va a ganar el premio es por este diagrama, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí vamos a implementar en nuestro kit que viene los 3 dispositivos, uno adicional, que es el control de acceso, justo el que tenemos ahí en la parte de atrás, ¿sí? Ahí vamos a ver que cambiamos la alimentación como tal de lo que es el control de acceso y de los puntos que cogemos del no touch, ¿sí? Entonces la siguiente persona nos va a ayudar con esta integración y de esa manera ya vamos a darnos cuenta que ya no son solo los 3 dispositivos que vienen en el kit, sino ya hacemos uno más robusto en cuanto al ingreso, que viene a ser desde un control por números, por códigos, lo que sería el facial y por el pulgar. Con todo ese diagrama ya se lo llevan. Sí, este es el que les mencionamos, que simplemente aquí le cambian el aparato y ya van a poder conectar cualquier control de acceso. Este es el diagrama como que básico para armar. No, el anterior está haciendo. Ahí regresa. Sí, el que está haciendo él es este. Y este es el otro. ¿Mande? Ese es el que vamos a hacer. Este le vamos. Claro. Sí.